Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 31. Asalto a Akihabara. Capítulo 31. Beta. Portador del mundo de Joseon. Portada. N/A. Fue solo una sesión de entrenamiento. Ya había entrenado antes, simulando una pelea contra un enemigo invisible. Naotsugumi lo había llamado una vez el equivalente al boxeo de sombra. Toya no sabía qué era, pero aún así le pareció lo suficientemente genial como para continuar. Más aún cuando esa amable dama, Sakura, era ella. Le dijo que insistiera. Esta vez, sin embargo, no había estado solo. Minori lo acompañó, queriendo ver qué hacía cada noche. Su compañero de cuarto, ese tipo loco, también estaba allí. Sin embargo, decidió seguir su ejemplo y entrenar solo también. Al menos, Toya no podía decir que Rundelaus Code no se esforzaba. Había visto a los hechiceros de Ame, ese gremio, lanzar hechizo tras hechizo con precisión. Pero Rundelaus insistía, incluso añadiendo giros inesperados, asegurándose de que sus hechizos siempre estuvieran enfocados para impactar mejor a cada objetivo, incluso haciendo algunos que evitaban objetivos específicos. Toya pensó que sería un arrogante imbécil, pero parecía estar bien. Al menos hasta ahora. ¿Haces esto todas las noches? Toya no se contuvo, pues no le sorprendía lo que dijeran. La compañera de piso de Minori estaba allí con ellos, y Suzu. Llevaba un tiempo con ellos. Una amiga encontrada en el lugar más inesperado. Labardo rasgueaba su guitarra, tocando una melodía un tanto nostálgica de Elder Tale. Llevaba tanto tiempo tocando en silencio que, cuando de repente habló y dejó de tocar, fue un poco sorprendente. Sinceramente, pensó que había sido música de fondo durante un rato. Bastante, admitió Toya. Todas las noches de la última semana. Shirou, o sea, Emiya Sensei dijo que esa experiencia facilitó las cosas, ¿no? Así que intento aprovecharla al máximo sin salir de la escuela. Toya aún no había muerto, pero no tenía intenciones de empezar pronto, aunque tanto él como Minori sabían que la muerte, para un aventurero, no era el peor de los destinos. No es lo ideal, admitió Minori. Pero aún así es una buena idea, Toya. ¡Claro! Intervino Rundelaus Code de repente. Oh, cómo fluye la sangre. El deseo de buscar lo que puedes llamar tuyo, yo, Rundelaus Code, no puedo llamar a este esfuerzo otra cosa que sensacional. Baja un poco el volumen, rió Isuzu, pero intentó limpiarse la oreja. Entiendo que no haya nadie cerca. De hecho, es porque no hay nadie cerca que puedes bajarle un poco el tono. ¿Qué teatro? Rundelaus Code parpadeó con indiferencia. Había un teatro antes. Hace tiempo que no voy a uno. Eso no. Y susurrió un poco. No, no importa. Pensándolo bien, sigue siendo tú mismo, Rudy. Rudy, murmuró Minori. Es un apodo. Es el que acabo de pensar. Declaró Isuzu. Porque es un rollo decir su nombre completo cada vez, ¿verdad? Toya y Minori intercambiaron una mirada. Luego asintieron en señal de aceptación. Funciona para mí. Eso es sensato. ¿Y qué hay de mi opinión? Se quejó Rundelaus Code, recién apodado Rudy. Nací con este nombre. No puedes simplemente reescribirlo. Ajá. Tranquilo. Isuzu le dio al hechicero una suave palmada en la espalda. Quizás porque estaba cansado, pero Rudy cedió al instante. Aquí todos somos amigos, ¿verdad? Rundelaus parpadeó, incluso mientras yacía en el suelo del bosque. ¿Somos amigos? Toya detuvo su combate de sombras y miró al hechicero. Por la confusión de Rundelaus, parecía que realmente no los había visto de la misma manera. ¿En serio, amigo? Toya arqueó una ceja. Si ya no éramos amigos, algo debía de haber ido mal. ¿Tienes idea de cuánto tiempo llevamos juntos? No éramos solo compañeros de clase. Rundelaus se incorporó, pero permaneció en el suelo del bosque. Hacer amigos, es así de fácil. Que yo sepa, sonrió Minori. Claro, nunca es fácil, pero hemos estado juntos todos los días desde que empezó la escuela.
Si eso no le llamamos amistad, ¿cómo podemos llamarla? No, claro, Isuzu puso los ojos en blanco. A menos que no quieras que seamos amigos. No quise decir. Rundelaus parecía presa del pánico. Me encantaría ser amiga de todos ustedes, ¿sí? Claro que sí. Pues ya está. Isuzu volvió a reír. Sin embargo, hizo una breve pausa. Este sería un mejor momento si Serara también estuviera aquí. ¿No se le está haciendo un poco tarde? Quizás todavía esté ocupada en la cocina, supuso Rundelaus, o mejor dicho, Rudy. Dijo que prometió ayudarlos, ¿no? Sí, pero eso es porque está enamorada de uno de los cocineros, sonrió Isuzu. Señor Toya, ¿qué significa estar enamorado de alguien? Rudy, sé que acabo de decir que somos amigos, pero ni hablar de responder a esa pregunta, negó Toya al instante. Si quieres saberlo, pregúntaselo a Serara cuando llegue. Eso es cruel, Toya, regañó Minori, pero no pudo ocultar la risa que se asomaba. Ya sabes que Serara no puede responder a eso. Al menos, no con cara seria, añadió Isuzu. Abrió su lista de amigos. Déjame ver cómo está. La tengo añadida, rayos. Silencié mis mensajes. Toya parpadeó. Ahora que lo mencionas, yo también. El samurái parecía un poco avergonzado. Mira, es molesto que te interrumpan cuando por fin estás concentrado, ¿vale? Olvidé encender el mío, dijo Minori con una sonrisa avergonzada. No, podría dormir si no lo hiciera. Sí, bueno, todos sabemos que estabas muy ocupada enviando mensajes a alguien, y Isuzu puso los ojos en blanco antes de fingir un susurro. Ese tal Chiroe tuvo que llamarla anoche para decirle que desactivara los mensajes. La chica no paraba de insistir como... basta, Isuzu. Minori saltó rápidamente y se tapó la cara con una mano. Toya asintió serenamente, incluso mientras Rudy parecía confundido. En verdad, ser amigo de aventureros es algo muy extraño. Mírate en el espejo, amigo. Bueno, voy a activar el sonido y a ver qué tal. Isuzu hizo una pausa al recibir un mensaje. Al menos, eso pensó Toya. Sin embargo, al notar que Isuzu estaba pálida como un muerto mientras seguía revisando la lista, decidió hablar. Sin embargo, Isuzu fue aún más rápido. Chicos, abran sus mensajes. Sintiendo la urgencia, Toya y Minori hicieron lo mismo. Mensajes. Esperaban uno o dos. Sin embargo, Toya retrocedió involuntariamente. Había cientos, todos de todos sus amigos. Todos decían básicamente lo mismo. Proteger los Landers. Suzuki no había invadido. El martillo de la forja resonó. Meltraus se secó las gotas de sudor de la frente. Estas últimas semanas fueron agotadoras, pero no pudo contener la sensación de escasa satisfacción. Vio sus preciadas obras, desde armas hasta herraduras, utilizadas por la mayoría de la población. Desde aquella reunión, aparentemente lejana, Akihabara había terminado en un lugar mejor. Era casi un milagro. Acudieron al gremio de herreros cuando se acabaron los mercaderes. Aventureros dispuestos a pagar, los observaban con expectación por los artefactos que habían creado. Fue solo más tarde que su aprendiz, Shirou, le explicó que eran herramientas que alguna vez usaron en vida. No se pudieron cumplir todas sus peticiones, pero hubo varios herreros en el gremio dispuestos a intentarlo. Se firmaron contratos. Se diseñaron prototipos. Se crearon puestos de trabajo. Akihabara nunca se sintió tan viva como en la última semana. Y pensar que sería por esos aventureros que conoció hace tantos meses. Meltraus los había visto decir que no habían hecho gran cosa, que era obra de la mesa redonda, y que cualquiera habría hecho lo mismo de haber estado en su lugar. Sin embargo, Meltraus argumentaba lo contrario. Su gremio, y todos sus aventureros, hicieron más de lo que jamás podrían imaginar, más de lo que Meltraus creía que jamás sabría. Y sabía, como todos los habitantes de Akihabara, que no habían sido más que una reflexión breve, una breve reflexión antes de pensarlo más tarde. Si el maestro del gremio de su aprendiz no hubiera obtenido ese puesto, el puente representativo entre los landeros y los aventureros, las cosas podrían haber sido muy diferentes.
Para bien o para mal, no le correspondía a Meltraus cuestionarlo. Algunas partes de él, traicioneramente, recordaban los viejos tiempos, antes del incidente de mayo. No era una persona sociable. Cuando un aventurero venía a por algo, señalaba lo que quería, sin expresión alguna en el rostro, y pagaba. Eso era todo. Tiempos más sencillos, pero eso no siempre significaba mejores. Las cosas habían cambiado. Drásticamente, diría la mayoría. Sin embargo, mientras martillaba los últimos retoques, levantó la bandeja cuadrada en señal de aprobación. Cumplía con las especificaciones, a pesar de lo rudimentarios que eran los dibujos que había recibido. Algo asqueroso como el tamago. Las cosas iban mejor, pero eso no significaba que estuviera menos confundido sobre lo que hacían los aventureros. Lo apartó tras asegurarse de que el metal no se deformara al terminar de tratarlo térmicamente. Llevaba horas en su forja. Melia ya debería haber vuelto, harta de intentar enseñar a esos aventureros a forjar una o dos espadas de calidad. Tenía que asegurarse de que no les enseñara nada malo en su nueva escuela. Amaba a su hija, pero a veces podía ser un poco brusca. Los aventureros estaban en alerta. Eso fue lo primero que notó al salir a la calle. Vio a un compañero herrero con aspecto perdido. Su fuente de información provenía de su supuesto cliente, quien tenía los ojos fruncidos como si leyera algo invisible, uno de esos mensajes que su aprendiz suele leer antes de abrirse de par en par. Por su uniforme, parecía pertenecer a uno de los gremios de aventureros de la mesa redonda. DDD. Pero eso no era lo importante. Sacó su arma y la equipó. No era el único. Como si obedecieran órdenes, los aventureros que jugaban a ser dependientes, los que pintaban en los laterales de los edificios, e incluso los que construían obras de arte extravagantes, todos desenfundaron sus armas con férrea determinación. Una sensación de pavor, un pensamiento traicionero lo carcomía. Que los aventureros por fin habían terminado de jugar con ellos y que simplemente iban a masacrarlos a todos. Sin embargo, se desvaneció cuando el aventurero, el de DDD, gritó entre la multitud. Todos. Vayan al salón del gremio. Ahora. El grito llamó la atención, pero como lemmings, los Landers se quedaron paralizados, confundidos. Meltraus, sin embargo, sintió que la oleada de terror crecía más que antes. ¿Los oíste? Gritó. Su voz era una fragua ondulante. Salí. Uno a uno, caminaron. Cuando los aventureros les gritaron, aceleraron. Seguían confundidos. Los estaban acorralando como ovejas. Corderos al matadero. Tales pensamientos los acosaban, pero no tuvieron tiempo de rumiar, porque algo del cielo los interrumpió. Una nube de humo los azotó, resultado de algo que descendía desde arriba a la velocidad de un cañonazo. Las calles quedaron dañadas por el impacto. Acostumbrado al humo y al calor en la cara, Meltraus mantuvo los ojos abiertos. Le bastó para ver una figura que se levantaba y beber una poción antes de tirarla a un lado. Su agarre en el martillo, que había traído de la forja casi por costumbre, se intensificó al comprender lo que estaba sucediendo. Vio desde arriba 2 más, 3, 7. Los aventureros llovieron desde arriba. ¡Corre! El aventurero de DDD se lanzó hacia el enemigo. Aullido de ancla. Había aventureros dispuestos a masacrarlos. Meltraus sintió que sus pies se aceleraban y agarró a un niño, quién sabe dónde estaban sus padres, mientras observaba confundido. El herrero no tuvo tiempo de explicarse antes de correr a toda velocidad. Pero también había aventureros aquí para defenderlos. Los sonidos de la batalla estallaron a su alrededor. Meltraus abrazó al niño mientras su mirada se dirigía al cielo. Allí, desde el dosel de nubes, flotaban cosas bulbosas. Cosas que no reconocía. Cosas que permanecían en los cielos, cosas que lanzaban aventureros sobre ellos como la ira de los dioses. Meltraus lo sabía en el fondo. Akihabara estaba en guerra. Pero solo un pensamiento estaba en primer plano. Melia. Rainesia vivió. No había nada más en esa afirmación, pero para la princesa en cuestión, simplemente significaba que existía únicamente para sobrevivir. Nada más. No tenía ambiciones ni sentido de logro, pero por desgracia, hasta hacía unas horas, no se habría inmutado.
Se esperaba de ella una vida así, la de una princesa embellecida como una muñeca, para complacer los deseos de su familia. Las jóvenes como ella no nacían para perpetuar su linaje, sino para cerrar tratos y establecer vínculos con sus compañeros aristócratas de alta cuna. Su madre no era la excepción, pero Rainesia sabía que no se había adaptado a ese estilo de vida como ella. Tenía metas y ambiciones, y, a pesar de estar sujeta a sus deberes como noble, se aseguraba de que nada le impidiera alcanzarlas. Los amigos de los que los demás nobles solo hablaban entre ellos en voz baja, cuando no estaban en su presencia lo demostraban. Pero Rainesia vivió pero nunca se sintió viva. No tenía tales ansias. La vida había sido simplemente un libro, con páginas que pasaba y leía en voz alta para que ella las escuchara vagamente. Rainesia creía que las páginas de su vida estaban destinadas a ser eternamente aburridas y áridas. Que los hilos de su tapiz carecieran para siempre de vitalidad. Pero entonces ocurrió el primer cambio hacia la monotonía. La llegada de la mesa redonda. Al principio, no le importó. Eran solo aventureros trabajando juntos. ¿Qué tan diferentes serían de los grupos de aventureros que antes visitaban sus dominios con frecuencia? Una sonrisa aquí y allá antes de irse, aparentemente satisfechos. Sin embargo, su contagiosa forma de vida, su cultura de los confines de Akihabara, había llegado a sus oídos. La esencia de la libertad. La capacidad de comer, dormir e ir a donde quisieras, Rainesia admitió que estaba celosa. Sin embargo, eso no significaba que quisiera dejar de lado sus obligaciones como noble para perseguir esa vida. Hacerlo avergonzaría a su familia. Aún tenía la firme intención de cumplir con todas las obligaciones que se esperaban de una dama noble, pero eso no significaba que quisiera estar encerrada como un pájaro, como siempre había estado. No, por primera vez en su vida, posiblemente desde su nacimiento, tenía un objetivo. Su curiosidad finalmente había despertado. Ya no se contentaría con cruzarse de brazos y dejar que el mundo siguiera su curso, arrastrándola tranquilamente. No, quería aprender. Quería saber más sobre estos aventureros que habían cambiado tanto en tan poco tiempo. Quizás por eso fue la primera en moverse. Sus piernas la sacaron del salón de baile y la llevaron al anexo. Las señales de la batalla persistían, pero las criadas se encargarían de ello más tarde. Sin embargo, lo más importante eran los aventureros a los que seguía. Aún no. Sus pasos apresurados llamaron la atención de uno de ellos. «Espera», gritó Rainesia al darse cuenta, aunque no a propósito. Sus acciones llamaron la atención de su familia, pero extrañamente descubrió que no le importaba. «Espera». «Tranquila, mi señora», sonrió aquel hombre gris, el guardián llamado Krusty, antes de unirse a sus compañeros. «Les aseguro que hemos eliminado a todos los intrusos de la finca. Llévame contigo». Krusty hizo una pausa. El hecho de que sus botas blindadas ya no los siguieran hizo que los demás miembros de la mesa redonda se detuvieran, con un atisbo de curiosidad por ver qué había detenido a su camarada. Sin embargo, al observar la escena, Sir Michitake solo pudo suspirar. «Oye, Krusty. ¿Ya estás rompiendo corazones por ahí?» «Por favor, no insinúes eso», reprendió Krusty con el ceño fruncido. «¿Es esto lo que quieres?» Su mirada se desvió de ella y se fijó en ella. «Además, ¿es esto lo que querría tu familia?» El impulso, por leve que fuera, de darse la vuelta y mirar a su familia, que sin darse cuenta había seguido sus angustiados pasos, mientras el resto de la nobleza se recuperaba en el anexo. Sin embargo, si lo hubiera hecho, Rainesia no dudaba de que habría flaqueado. Ella no podía permitírselo. «Amo y respeto a mi familia, pero cuando esos aventureros llegaron para hacernos daño, cuando estuve tan cerca de perder la vida, sus ojos brillaron. Revisé mi vida y me aterra. Sentí la inquebrantable realidad de que mi vida, hasta ahora, no ha tenido sentido. Ningún propósito». La expresión de Krusty permaneció igual. Era lo único que podía ver. No quería darse la vuelta para ver la decepción o el horror absoluto en los rostros de su familia ante sus palabras. «Viví, pero no puedo decir que alguna vez estuve viva», continuó. «Ustedes, los aventureros, están obsesionados con sus libertades. Con nunca vivir con remordimientos. Ahora lo entiendo, más de lo que jamás querría admitir.
El arrepentimiento de no haber hecho nada hasta entonces persistía mucho más que cualquier cicatriz o herida. Les suplico, señor Krusty, y al resto de la mesa redonda, Rainesia inclinó la cabeza. Llévenme con ustedes. Deseo conocer el mundo de los aventureros. Entraremos en una guerra activa. No es una simple defensa. Ya te lo dije antes. Los aventureros son libres de hacer el bien y el mal, así como yo soy libre de rechazar tu petición, señora Rainesia, recalcó Krusty una vez más. Hoy corrías peligro, estabas a un paso de la muerte. Por eso, en conciencia, no puedo permitir que te unas a nosotros. Rainesia exhaló profundamente. Entonces su resolución la podía llevar hasta aquí. No se callaría allí. Era su decisión. Conocía los riesgos. Su propia vida pendía de un hilo, como hacía apenas unos minutos. Abrió la boca de nuevo, solo para que otra hablara en su lugar. Entonces quizás podamos llegar a un acuerdo. Rainesia se quedó quieta cuando vio un vestido familiar acercándose a ella. Madre. A Sir Krusty y al resto de la mesa redonda, dijo Saralilla Tsuleguarte-Coban con un toque de diversión. Aunque nuestra alianza establecida es infantil, no podemos permitirles, en conciencia, que se vayan sin demostrarles a sus compatriotas que esta conferencia no fue nada exitosa. ¿Y qué? La mirada de Rainesia se dirigió de golpe al guardián acorazado. No a Sir Krusty, sino a una mujer cuyo cabello blanco casi cegaba el de Rainesia, con ese blanco supremo y brillante. Era Lady Gia. Propone, Lady Saralilla. Como acordamos, ya somos organizaciones aliadas. Eso por sí solo debería ser suficiente. Si las cosas hubieran sido como antes de esta invasión de Brigandía, continuó su madre, con una sonrisa que seguramente aún se reflejaba en su hermoso rostro. Sin embargo, aunque tus aventureros seguramente se tranquilizarán, son tus habitantes de las tierras quienes estarán más inquietos. Si una Cowen, especialmente una tan estimada como mi hija, reputación. Rainesia reprimió el impulso de fruncir el ceño. Solo era una cara bonita en una corte de impostores. Sin embargo, parecía que no luchó lo suficiente, pues Sir Krusty la miró con expresión divertida. Les diría con toda seguridad que nosotros, Estal, tratamos a la mesa redonda como aliados suficientes como para que nuestra propia hija estuviera a salvo contigo. Pero es justo eso, continuó la señora Iria. Existe la posibilidad de que no lo haga. ¿Te arriesgarás? Fue entonces cuando la voz de su madre se redujo a un susurro, que solo los que estaban inmediatamente a su alrededor podían oír. Mi primera hija se fue porque la mimé demasiado. La obligué a vivir una vida que no quería. Había un atisbo de fragilidad en su voz, una de la que Rainesia nunca había oído hablar. No volveré a cometer el mismo error. Aunque ocurra una tragedia, dejaré que Rainesia viva la vida que desee. Solo debo apoyarla. ¿Eh? Rainesia se enderezó lentamente, inclinando la cabeza en total confusión mientras observaba a su madre. ¿Intentas agotarnos una última vez? Iria le dirigió a su madre una mirada extraña. Su madre la imitó. Al final, la aventurera simplemente asintió. De acuerdo. Tienes suerte de que no tengamos mucho tiempo para discutir, pero nos deberás un favor. Por supuesto, asintió Saralilla. Siempre y cuando no perjudique a mi gente. Ya veremos, murmuró Iria antes de volverse hacia su compañera. Krusty, ella es tu responsabilidad. Como quieras, Krusty sonrió levemente. Bueno, nos vamos. Sin embargo, se oyeron pasos apresurados tras ellos, seguidos del sonido de telas rasgándose y jadeos de horror escandaloso. Un momento, alguien se acercó a ellas. Dejaron sus zapatos de salón y los reemplazaron por unos que no les quedaban. Un vistazo rápido les reveló que una criada había dejado sus botas, incapaz de discutir. Si mi sobrina puede ir, yo también. Un suspiro de exasperación salió de su madre. Está bien. Puedes acompañar a mi hija, la grisa. El aventurero puede hacerlo mejor que yo, la despidió su tía antes de acelerar el paso y adelantarse. Me uniré a Lady Balmen y a Margitosaka. Espero que no haya problemas. Rainesia volvió a mirar hacia arriba y vio la expresión cansada en sus caras. Claro, ¿por qué no? ¿Qué más da? Murmuró Iria para sí misma. Shiroi.
¿Cuánto espacio tiene ese grifo tuyo? No hay suficiente para todos, su respuesta fue rápida. Entonces tomaremos otra ruta. Ella miró a sus compañeros, o más específicamente, a los que ella llamaba miembros de su gremio. Prepárenlo, y que alguien llame a ese vago de sabio. Sakura cerró los ojos y permaneció tranquila. Al principio, todo era normal. Los estudiantes estaban a punto de retirarse mientras ella y el resto de los cocineros recogían la cena. Había platos olvidados al azar, mientras niños, adolescentes e incluso algunos adultos ansiaban volver a echar una siesta. Cola de zorro, de pelo ciruela, fregó los platos. Shirou limpió los cubiertos. Yanta preparó el caldo para el roux matutino. Incluso Raihu, la mascota normalmente aletargada que había adoptado, se acurrucó sobre sus hombros y se quedó dormido sin ninguna preocupación. Todo había ido como debía. Hasta un momento, no lo fue. Sakura permaneció oculta. Con los ojos cerrados, el campo delimitado que rodeaba la escuela, un pequeño truco que Lorel Mello y Segundo había preparado antes de partir hacia la conferencia, les envió señales de advertencia. Unos momentos después, los vieron. En el cielo nocturno, ocultos por la noche nublada, había globos aerostáticos. Sakura sabía, tanto por conversaciones con los lugareños como con los jugadores, que tal medio de transporte no existía en el Verdale. Las preguntas surgieron rápidamente. ¿De dónde venía? ¿Alguien lo construyó? ¿Por qué estaba allí? Todos respondieron en cuestión de segundos cuando el primer aventurero cayó del cielo. Luego otro. Y luego otro. Sakura observó con horror apenas disimulado cómo caían como lluvia sobre la ciudad de Akihabara. Las columnas de humo y el repentino fuego la despertaron. Shirou reaccionó primero, diciéndoles a todos que reunieran a los Landers y se escondieran. Tenían que protegerlos ante todo. En ese momento todo se les ocurrió. Esto era la guerra. Por eso, al abrir lentamente los ojos, Sakura no dudó un instante. Los Landers estaban reunidos con ella en uno de los pisos superiores del edificio del personal. Sakura reconoció a todos los profesores presentes. Taiga estaba allí con una expresión extraña en el rostro. La situación era demasiado grave. No todos estaban presentes, incluido Shirou, y Sakura ya sabía por qué. La gente necesitaba ayuda. Eso era todo. Sin embargo, dado que varios estudiantes no estaban allí. Por favor, encuéntralos, Shirou. ¿Cómo está la situación en la ciudad?, preguntó Taiga. Su mirada se fijó en la instructora druida, Oliva Fragante, quien también era miembro de la Brigada del Viento del Oeste. No estamos exagerando, ¿verdad? No, señora. La mujer parecía estresada, pero se aferró a la razón, ya fuera por su fuerza de carácter o por el apoyo de los demás. Pero, señora, Taiga, Soichiro nos dijo que nos quedáramos aquí. Lo ha confirmado. Nos está atacando Susukino. Los susurros y murmullos, sobre todo del lado de los Lander, se calmaron rápidamente cuando Taiga los miró a todos. Su experiencia como profesora ayudó a silenciar la sala, sobre todo gracias a los alumnos. Todos tenían un profesor estricto al que no querían enfadar. Los Landers notaron su reacción y siguieron su ejemplo. Tenemos suerte de que esto no haya superado nuestras expectativas, murmuró Rezarik. Hicimos bien en escuchar a Shiroe. Nuestras precauciones eran justificadas. Menos elogios al villano de gafas y más contándonos qué pasa ahí fuera, prácticamente gruñó Yunuta. A juzgar por su mirada, estaba revisando sus mensajes. Eso, o escribiéndole a alguien, probablemente a su novia. De ser así, su irritación era justificada. Probablemente se preocupaba por ella, igual que Sakura se preocupaba por Shirou. No estaba allí con ellos, por multitud de razones. Ya Sakura dice que caen del cielo y sobreviven, de alguna manera. Equipo y pociones de reducción de daño por caída, murmuró Woodstock. Como único miembro de la mesa redonda presente, tenía la máxima autoridad en la situación. Se usaban mucho en incursiones donde la estrategia eran pisos destructibles. Los jugadores que conocían bien esa incursión no necesitaban perder tiempo en curar a sus tanques al máximo. El equipo es caro, pero las pociones son relativamente baratas de preparar.
Aún así recibirán daño desde esa altura, pero el hecho de que se hayan preparado a este nivel significa que no se están conteniendo, murmuró Azukiko. Su monóculo colgaba suelto mientras observaba la ciudad con binoculares. La mayoría de los jugadores en Akihabara no llevan su mejor equipo. Probablemente habrá un par de aventureros, y eventualmente más, reapareciendo en la catedral antes de reincorporarse al combate. Estará abarrotado. Los Landers, presas del pánico, podrían dispersarse, pero DDD se está encargando de ello. Supongo que alguien tiene que hacerlo, se lamentó Rezarik. Su gremio, los Caballeros de la Espada Negra, seguía fuera y les quedaba poco tiempo para regresar. ¿Puedes confirmar algo? ¿Hay algo en esos globos? Nada. Las nubes dificultan la visión, respondió Azukiko. Esto no tiene sentido. Kirin-chan. ¿Sí? La invocadora disfrazada de jirafa dio un salto al ser llamada de repente. ¿Qué pasa? Siguen cayendo, murmuró. Intenté contar, pero esos globos parecen tener capacidad para entre 5 y 10 personas como máximo. Ha habido muchas más. Empieza a enviarle mensajes a tu Drake Lawen, dijo Rezarik con el ceño fruncido. Naotsugu-sama. Ya le pregunté, el guardián hojeó un menú. Shiro solo tiene conjeturas. Hay dos posibilidades. Primero, es un portal. Imposible, negó Udstock. Honesty ha estado trabajando en la activación del anillo de hadas desde la fundación de la mesa redonda. La maquinaria que lo sustenta es demasiado compleja como para reducirla a tal grado. ¿Es cierto? Preguntó Isel. Su bastón de hechicero descansaba sobre su hombro. Las cosas han cambiado desde el apocalipsis. De eso estoy al tanto, continuó el maestro del gremio de Grandale. Sin embargo, fuentes muy fiables me aseguraron que eso no puede suceder. Ella me dio su palabra después de inspeccionarlo ella misma. ¿Ella, eh? Suspiró Taiga. Esto escapaba a su competencia. Sakura apenas participaba en las discusiones sobre la antigua estructura ALF. La causa de su mal funcionamiento desconcertaba a los magos más entendidos del gremio. Bueno, si ella lo dice, pero ¿qué otra cosa podría ser? Para ser justos, debería haber mencionado que todos llevaban las mismas armaduras. No hay un patrón claro entre ellos, pero son las mismas armaduras de cada globo. No son comunes, sino las que se obtienen en incursiones más importantes del norte, corrigió Azukiko. ¿Qué significa? Eso solo hace que la segunda posibilidad sea más creíble, dijo Naotsugu con una mueca. Existe la posibilidad de que Susukino haya diseñado un dispositivo que imita santuarios y la catedral. Susurros y murmullos una vez más, esta vez de los Landers. Sakura podía empatizar. La sola idea de que alguien pudiera replicar lo que consideraban un acto divino era inaudita. Por otra parte, todo lo que ocurrió después del apocalipsis también era inaudito. Bueno, no podemos hacer suposiciones, se aclaró la garganta en llanta. Sin embargo, dadas las circunstancias, tendremos que avanzar asumiendo que es cierto, aunque Susukino no me pareciera un lugar ni un entorno propicio para el desarrollo de tal dispositivo. Ahora que me lo recuerdas, suspiró Naotsugu. Ese lugar era un desastre. Entiendo que solo pasó un mes, pero de verdad se organizaron e hicieron algo así. ¿Tan rápido? Parecía imposible. Sin embargo, dado que los invasores seguían cayendo del cielo, era su realidad. Taiga y Sakura intercambiaron una mirada, una pregunta tácita surgió entre ellas. ¿Había un mago en Susukino? Envíale eso a todos tus amigos, a los que aún están en la ciudad. Deben saber que esta es una guerra de desgaste. No tenemos forma de llegar hasta allí, dijo Rezarik. No hace falta que me lo digas 2 veces, murmuró Naotsugu con cara de frustración. Maldita sea, Toya. Minori. ¿Dónde demonios están? Rezarik se volvió hacia el profesor. Taiga-sama. El procedimiento consistía en evacuar a los Landers hacia el salón del gremio, donde los jugadores no pueden enfrentarse entre sí. Se suponía que nos uniríamos a ellos en caso de que la escuela fuera atacada. ¿Por qué no lo hicimos? Estaban fuera de la ciudad, después de todo. Incluso había rezagados, aventureros merodeando la zona de inicio buscando pelea. Sakura podía verlos a todos desde su posición en el piso superior.
Era solo cuestión de tiempo antes de que los encontraran. Porque estamos más seguros aquí que allá afuera, dijo Taiga. Su katana descansaba sobre su hombro, aún envainada. Por algo elegimos este lugar. Hay algo especial aquí. Es solo la zona de inicio, ¿verdad? Preguntó Izami. Ella también era de la Brigada del Viento del Oeste. Pensé que solo necesitábamos los edificios de repuesto. Ahí está, murmuró Taiga antes de mirar hacia atrás. Pero eso no es todo. ¿Verdad, Sakura? Sakura asintió. Ya podía sentir las miradas errantes de curiosidad. Una simple druida de nivel 50. Sin embargo, los maestros de los gremios prominentes del consejo sabían que había algo más. Sakura pertenecía a la familia Miya, después de todo. Un gremio que, sin ayuda de nadie, jugaba con los gremios de combate como si fueran marionetas. Era difícil de olvidar, incluso si el pasado quedaba en el pasado. Como le encantaba decir a Iria, tenían una reputación que mantener. Pero ni a ella ni a Shirou les importó eso. De su inventario, un extraño objeto cilíndrico, más parecido a una olla que a cualquier otra cosa, reposaba en su mano. Rayos de luz lo rodeaban, tanto a él como a su cuerpo. A todos los demás les recordaba las runas de los ritianos. Sin embargo, para un mago, estas eran algo completamente distinto. Circuitos mágicos. Rin era cauteloso. Con la ayuda de Lorelmeyo y Segundo, que compartía energía mágica, crearon una batería. Una temporal, utilizando materiales locales adquiridos a un alto precio de los gremios de comerciantes. Lorelmeyo y Segundo la había llamado batería primordial, o al menos, la aproximación más cercana que pudo hacer. No era su especialidad. Al parecer, un alumno suyo sabía más sobre ellas y había estado aprendiendo con base en sus resultados. Aún así, era de baja calidad y no duraría mucho, lo que hacía que el costo de producción fuera demasiado ineficiente a menos que trabajaran continuamente en mejorarla. Sin embargo, todavía tenían el prototipo que estarían usando ahora mismo. Me será mucho más fácil protegernos desde aquí. Su respuesta fue seguida rápidamente por varias cosas que aparecieron desde los rincones de la habitación, desde las sombras en el rabillo del ojo. Menos que una invocación, fue como si finalmente se dieran cuenta de su existencia. Cosas rojas. Medusas con forma de cinta. Todavía no tienen ojos, por cómo parecen fundirse con las paredes. Sin embargo, eso no impidió la inquietante sensación de que todavía las observaban. Shirou no fue el único que desarrolló un overskill. Esa no es una habilidad de druida. Es una habilidad de invocador. Oliva Fragante, la druida, observaba con asombro. Los colas de zorro, por lo que todos sabían, a veces adquirían aleatoriamente habilidades de otras clases en lugar de las suyas. Era completamente aleatorio, así que era razonable suponer que se trataba de una habilidad de invocador. Kirin-chan, ¿qué son? No lo sé. El instructor del curso de invocador estaba tan despistado como los demás. Conozco la mayoría de las invocaciones, pero esto es completamente nuevo. Solo podemos invocar criaturas que existen en el Edertale. ¿Añadieron nuevas en la actualización de Novasphere? No exactamente. Taiga se estremeció. Ella se estremeció al reconocerlo. Sakura contuvo la punzada de culpa. El hecho de haberlo reconocido, estaba allí esa noche, en algún lugar, y de alguna manera había evadido milagrosamente su sombra. Sakura se sintió aliviada, pero también horrorizada de que su maestro, alguien tan cercano a ella como Shirou, hubiera corrido tal riesgo. Se habían perdido vidas esa noche, la mayoría a causa de sus acciones, pero esta era una oportunidad. Una oportunidad de arreglar las cosas. Así, cuando sus sentidos se expandieron, era como si pudiera ver desde todas partes a la vez. No, era como si pudiera sentir su entorno, conectada con cada sombra negra que había invocado. Era ecolocalización mediante energía mágica. Raiju ladró desde su regazo, preocupado. Sakura simplemente le dedicó una sonrisa triste. Expiación. Desde el primer acto de esta guerra repentina, ella lo tendría. Pero ella no era la única que buscaba eso. Rápido. Más rápido. Toya corrió tan rápido como pudo. Su voz se volvió un poco ronca al mirar hacia atrás. Si se te cae algo, déjalo. A sus espaldas estaban Landers.
Las tardes en Akihabara siempre eran ajetreadas, listas para acoger el ajetreo de los aventureros que rara vez dormían. Estos eran landers en el turno de noche. Francamente, era una de esas cosas que Toya nunca consideró cuando el Dertale era un juego. Sin embargo, tenía sentido, ya que a los jugadores nunca les importaba realmente si era de día o de noche, salvo en los lugares donde aparecían los monstruos. Los habitantes de este mundo se habían adaptado a este comportamiento, y generalmente tenían tiendas abiertas y atendidas por otros miembros de su familia o empleados contratados. Fue útil, pero ahora mismo, les estaba dando la lata. Estos landers estaban a punto de llegar a sus turnos cuando todo salió terriblemente mal. Vamos. Y Suzu los apresuró. Solo miraba atrás de vez en cuando. Del cielo, los aventureros seguían cayendo como la lluvia. Podemos descansar cuando estemos en la escuela. Date prisa. Rudy habló con elocuencia, pero su habitual teatralidad no se notaba. Tomó unas bolsas y se las lanzó a Isuzu. Ponlas en tu inventario. Bien. Gritó el bardo, sin tiempo ni margen para discutir. No más equipaje. Pues resérvalo. Los landers del turno de noche no vieron motivos para discutir y, como había dicho Isuzu, se pusieron manos a la obra. No miraron atrás, pero no había necesidad de hacerlo. Toya se mantuvo firme mientras desenvainaban su katana. Tragó saliva con vacilación. La situación los estaba estresando muchísimo, tanto a él como a los miembros de su grupo. Sin embargo, nada les impedía seguir adelante. Siguieron a los landers de vuelta a la escuela, donde sabían que había otros aventureros para protegerlos, pero no pudieron evitar notar algo. Los estaban siguiendo. La armadura resonaba a cada paso. Un hombre desconocido salió mientras se crujía el cuello. Sí, presentía que aquí habría algo, sonrió con suficiencia. Un grupo de mocosos de baja estofa. Esto va a ser pan comido. Un samurái de nivel 92 y, a juzgar por las orejas que sobresalen de su máscara Oni, un elfo. Waniro, ese era su nombre de usuario. Y aquí estaban, un grupo de apenas nivel 30. Él era más del triple de su nivel. Toya, susurró Minori. Tenemos que irnos. Intelectualmente, el joven samurái asintió. Sin embargo, solo miró hacia atrás una vez. Y si lo hacemos, este tipo llegará a los landers. Sí, es cierto, asintió el samurái Waniro. Los cortaré en pedazos. Nada personal, sin embargo. ¿Qué demonios significa eso? Le espetó Toya. Son personas. A diferencia de nosotros, no reaparecen. Los matarás. No, el samurái blandió su katana, una odachi, ahora que Toya la miraba más de cerca. Solo son BNJ. Los únicos aquí somos nosotros. Somos reales, ellos no. Eso sí que es una farsa y lo sabes. Gritó Isuzu. Sin embargo, Toya notó que había estado preparando en silencio mejoras para la fiesta. Viven, aman y ríen. Son tan reales como nosotros. Y cuando volvamos a nuestro mundo, seguirán siendo BNJ, se burló Waniro. Muévete. Solo te lo pido una vez. Cuando ninguno de ellos lo hizo, el samurái simplemente suspiró. ¿Puedes al menos decirnos por qué quieres matarlos? ¿Menores de edad? Toya miró a su hermano y entonces lo comprendió. Ella estaba recopilando información, o al menos intentándolo, pero era imposible que este tipo cayera en la trampa. Porque si no... El samurái levantó su odachi. Akihabara funciona con sus landers. Mátalos a todos y la ciudad deja de funcionar. Sin tiendas. Sin pociones. Sin recursos. Una guerra no se gana con peleas. Pero a través de la logística. Ya veo. Tiene todo el sentido, susurró Minori junto con él. Sin embargo, ella miró hacia atrás. Pero Susukino no tiene el respaldo logístico para esto. El samurái se quedó quieto antes de burlarse. Todos, incluso Toya, que no era muy bueno analizando, lo notaron. Después de todo, solo eres un niño. Susukino tiene. No son más que una banda de idiotas que derrocaron un país sin tener ni idea de cómo gobernarlo. Los arrebatos de Minori interrumpieron la bravuconería. Bandidos que exigen algo de beber. Monstruos que disfrutan viendo a los landers encogerse de miedo.
Gente tan insegura que necesitaban imponer su inmortalidad sobre quienes podían morir. Eso fue todo lo que Serara les había contado sobre su Tsukino. Esa gente ni siquiera pensaría en construir globos aerostáticos. No, se lamerían las heridas, pero no planearían una invasión como esta. Es más fácil para su manada seguir gobernando su reino desolado, continuó Minori. Entonces, ¿quién es el verdadero amo? ¿Quién mueve tus hilos? El samurái les dirigió una mirada muerta. Los mataré a todos ahora, alzó su Odachi preparándose. Kasa no Tachi. Esa habilidad. Minori. Toya irrumpió con un pisotón. Ra. Bushi no Chousen, desafío del samurái. Sin embargo, a diferencia de su homólogo de mayor nivel, Toya no mencionó el nombre de la habilidad. Su mirada se dirigió a un lado, al menú de su grupo, y vio que el maná de Minori disminuía. De la barra, 10 manás, se lanzó silenciosamente una barrera de purificación. Era un hechizo que absorbía completamente el daño de un solo golpe de un ataque enemigo. En ese instante, el samurái enemigo desapareció. O mejor dicho, su Odachi brilló como un rayo. Toya hizo una mueca al ver cómo la barrera de Minori se desmoronaba al chocar con él. El daño del jugador de mayor nivel se redujo a 0, lo cual, en circunstancias normales, no sería mucho. Kasa no Tachi era una habilidad que permitía al samurái desatar una multitud de ataques. Esto se usaba para eliminar oleadas de enemigos más débiles e incluso para asestar muchos ataques a uno solo. Su maestro, Izami, de la Brigada del Viento del Oeste, solía decir que el rol de un samurái no era causar daño, sino ser la vanguardia. Sobrevivir el mayor tiempo posible y evitar que otros resultaran heridos. Naotsuguni lo reforzó, enfatizando que el grupo sobrevive mientras la vanguardia se mantenga en pie. Toya se lo tomó en serio. Así pues, al reconocer el potencial de ser completamente aniquilado, se movió. El apoyo de Minori le permitió sobrevivir al golpe inicial, pero apenas aguantó después. Antes de concederle al enemigo un respiro, Toya aprovechó esa oportunidad. Su propia arma destelló hacia adelante. Mosuno Ayanie. Con un destello, su katana impactó la garganta del samurái enemigo. El Kasa no Tachi del enemigo fue cancelado. Waniro se atragantó de dolor, con una mirada furiosa mientras le atravesaban la garganta, pero parpadeó al ver que su cuerpo no se movía como debía. Pai. Pequeño. Mi habilidad. No se había dado cuenta de que Toya lo interrumpía. Que las habilidades podían usarse incluso sin decir una sola palabra. Esto era una ventaja. Toya agradeció a su buena suerte haber tomado las clases de Emiya Sensei. Que todos lo hicieran. Los mayores enemigos que teníamos allí no eran monstruos, sino otros aventureros. No solo eso, sino que esta pelea no era precisamente mala para ellos. Eran aventureros. No podían morir. Si aceptaban esta pelea, aunque fuera para retrasar a los samuráis enemigos, los Landers se acercarían mucho más a la seguridad. Y no solo eso, sino que los Landers se asegurarían de decirles a los profesores dónde estaban, lo que significaba que los refuerzos llegarían en masa. El nombre del juego era el de ganar tiempo. Esta era una pelea que no podían perder, así que ¿por qué rendirse antes siquiera de intentarlo? La determinación de Toya aumentó. El impulso estaba de su lado. Necesitaba ir más allá. Su espada le atravesó la nuca, haciendo tambalear al enemigo, pero lo repitió rápidamente con Shunsen, contraataque. Su ataque fue veloz, penetrando la armadura del enemigo y reduciendo ligeramente sus tiempos de reutilización. Una habilidad útil para una clase agobiada por los largos tiempos de reutilización. Afortunadamente, no fue el único que aprovechó la oportunidad. Barrera de purificación. El grito de Minori captó la atención del enemigo. Isuzu-san. Meditación nocturna. El bastón de Isuzu golpeó el suelo del bosque. Y también, danza pavana. Esta vez habían anunciado sus habilidades. No fue un error. Era algo que habían aprendido en las lecciones de Emiya Sensei, por si esto ocurría, si se enfrentaban a alguien que no se daba cuenta de que el JCJ no era tan claro como en el Verdale. Manténlos confundidos. Deja que se tranquilicen y piensen que todo está normal. Cuando llegue el momento, usa las habilidades en silencio. No se darán cuenta de que se ha usado una habilidad y se verán totalmente afectados.
La mente de Toya daba vueltas. Meditación nocturna. Una habilidad que regeneraba lentamente PM para todos los miembros del grupo. Danza pavana. Una habilidad que aumentaba su evasión y agilidad. No solo eso, sino que esas dos eran habilidades de cobertura. Un bardo podía tener dos de ellas activas constantemente, pero así consumirían su PM más rápido. Un encantador podía ayudar a mitigar eso con su habilidad de compartir maná. Tatsumaki Hiri. El samurái enemigo se recuperó. Su Odachi, una espada ya de por sí enorme, pareció crecer mientras se preparaba para partir a Toya en dos. Sin embargo, mantuvo el equilibrio y cargó. El instante del impacto fue absorbido por el hechizo de Minori. Necesitaba interrumpirlo de nuevo. No. Detente, Toya. La mente de Toya finalmente dejó de correr. Sin embargo, su katana ya volaba hacia su enemigo. Este sonrió con suficiencia antes de brillar repentinamente. Susaku no Kamae, la postura de asalto. Cambió su poder evasivo por mayor poder de ataque. El samurái enemigo usó una habilidad aleatoria para romper la barrera, pero había una forma de abrirse paso. Desafortunadamente para Toya, el enemigo sabía cuál era. Ikikase. Gritó el samurái. En un instante, consumió 3000 PM. En esa fracción de segundo, todos sus tiempos de reutilización fueron ignorados para el siguiente ataque, lo que le permitió usar cualquier habilidad que quisiera. Kasa no Tachi. Toya maldijo por dentro. Necesitaba evadirlo, pero no tenía tiempo. Orbe de lava. Una bola de roca fundida pasó rozando a su lado. Toya observó cómo se estrellaba contra la espada del samurái enemigo antes de rebotar. Contó como un golpe, y el cuerpo del samurái enemigo retrocedió automáticamente y preparó otro ataque. Toya aprovechó la oportunidad. Denko Seka. Su cuerpo destelló con una luz cegadora, como un relámpago violento. Justo cuando la habilidad del samurái enemigo lo impactó, rebotó. En ese breve instante, Toya obtuvo lo que Izami llamó superarmadura. Usada correctamente, podía anular el daño por completo. Para Toya, eso sonaba fatal, pero su maestro recalcó que tenía sus desventajas. El lado negativo que estaba viendo en este momento. Cuando el golpe llegó, Toya avanzó. Prácticamente arrastró al samurái enemigo consigo, y lo alejó aún más de su grupo, fuera del alcance de las habilidades de apoyo. Idiota, sonrió el enemigo antes de agarrar a Toya, con el brazo en alto mientras Kasa no Tachi continuaba su ataque. Esa es una trampa para novatos. Mi orbe. La voz de Rudy resonó a lo lejos. Aún no está terminado. El orbe, que había sido destrozado y aparentemente aún manipulable, parpadeó en el aire y una vez más absorbió el ataque de Toya. Minori y los demás corrieron tras él. Pudo ver cómo sus mejoras regresaban al acercarse, e incluso el indicador de que Minori le había lanzado otra barrera. Kasa no Tachi terminaría pronto, pero incluso con su ataque hasta el momento, el samurái apenas había recibido daño. Aún le quedaba el 90% de salud y apenas había pasado medio minuto. El maná de Toya seguía ahí arriba, pero no sabía qué más podía hacer. Tenía otras habilidades disponibles, pero no le serían útiles aquí. Toya intentó esquivarlo manualmente, pero su inexperiencia se hizo evidente cuando Kabuto Wari impactó su cabeza al instante. De no haber existido la barrera, habría sentido como Odachi le atravesaba la cabeza. Su corazón latía con fuerza mientras contenía la respiración. Este juego del gato y el ratón, aparentemente interminable, donde interrumpir al samurái era lo único que podían hacer, no duraría mucho. Sin embargo, no podían rendirse, no con todos apoyándolos, dependiendo de ellos. Toya interrumpió al samurái una vez más con Mosuno Ayanie, pronunciado en voz alta para asegurarse de que el samurái no se diera cuenta. Pero el samurái los había engañado. Usó una habilidad que no importaba, una especie de automejora. Waniro sonrió mientras continuaba con algo nuevo. Vete, no, senador. Toya observó cómo su ataque atravesaba limpiamente pero como el agua, su espada fluyó alrededor del samurái, quien inmediatamente respondió con un contraataque, directo a la cara de Toya. Uah. Toya retrocedió cuando la katana lo atravesó. Su salud se redujo a la mitad. Su cuerpo no lo sintió, siguió funcionando, y su rostro permaneció intacto, pero el dolor seguía presente. Dolía muchísimo.
Sin embargo, siguió adelante. Tú. Su espada blandió un ataque, un intento descuidado, pero el samurái la atravesó. Bounousen, recordó Toya traicioneramente demasiado tarde, contraatacó una vez antes de adoptar una postura de contraataque. Era un elemento básico en la mayoría de las configuraciones de samurái, pero Toya, estúpidamente, lo olvidó. Ra. Toya saltó. Kodama Kaesi. Una habilidad que se activaba al instante tras recibir un golpe, o mejor dicho, solo se activaba al segundo siguiente. Permitía que un ataque imbloqueable siguiera su ejemplo, ignorando por completo la evasión y aplicando una gran cantidad de agresividad hacia sí mismo, pero, como se trataba de un jugador, la agresividad no tenía importancia. Pero al menos su ataque no fallaría. El samurái resopló y recibió el golpe con su armadura, sin preocuparse por el dolor, mientras blandía su espada hacia arriba. Sin embargo, no lo consiguió porque se enganchó en algo. De Isuzu, con su bastón apuntando hacia él, salió un golpe de resonancia. Su objetivo no era el samurái, ya que no le habría hecho daño, sino su espada. Detuvo su movimiento el tiempo suficiente para que Toya hiciera la transición. El Odachi continuó, pero la interrupción de Isuzu no fue suficiente, lo que dejó a Toya sin muchas opciones. Denko seca. Pero para seguir adelante, una vez más, se vio en una situación delicada. Su maná bajó a menos de la mitad, pero había calculado bien el tiempo. La espada del samurái no logró dañar su superarmadura y resonó sin éxito. Sin embargo, antes de que el momento se desvaneciera, Toya agarró al samurái, rodeándolo con sus brazos y apretándole las piernas. Bastante. Ya había pasado suficiente tiempo y todo estaba listo. Ahora. Minori. ¿Qué demonios? Waniro se esforzó e intentó soltarse. Esto es una tontería. Hechizo místico de las 3 ofrendas. Cantó Minori. El samurái reaccionó con un respingo inmediato. ¿Sí? Cuando el samurái se liberó del agarre de Toya, no pudo evadir la habilidad Kanagi, la que hizo que la gente considerara jugar con esa clase. Hechizo místico de las 3 ofrendas. No era un hechizo cuyos efectos dependían del nivel del usuario. En cambio, todo dependía del objetivo. Un samurái de nivel 92 recibió toda la fuerza del hechizo. Su salud se redujo a la mitad antes de que una barrera los rodeara a todos. Toya sabía que esta barrera era poderosa, ya que escalaba directamente con el oponente. Incluso los jefes de incursión tardaban un tiempo en atravesarla, o al menos eso le dijo Minori. Además, dificultaba el juego con Kanagi, ya que era uno de los pocos hechizos dañinos que tenían antes del nivel 40. Mocosos borrachos, gruñó el samurái. Levantó su Odachi. Quítense los guantes de entrenamiento. Toya parecía confundido. Esto no se parecía a nada que Izami-sensei le hubiera enseñado. ¿Qué era? Murakami no Tachi. Era como fuego. De un solo golpe, el Odachi se incendió. Una columna de llamas se abalanzó sobre ellos. La salud del samurái se redujo un 20%, dejándolo con un tercio de su estado inicial, pero las barreras que los rodeaban se hicieron añicos. Toya solo pudo observar cómo él y su grupo salían volando de vuelta, con la salud reduciéndose rápidamente a menos de un tercio para todos. Esa no era una habilidad de la que Izami-sensei le habló. Fue una habilidad excesiva. ¿Cómo? Eniya-sensei fue quien lo descubrió, ¿verdad? Alguien en Suzuki no aprendió. ¿Te gusta eso, eh? Sonrió el samurái. Oh, no te preocupes. Lo aprenderás más tarde, si es que llegas al nivel 92. El nivel máximo. Cierto, ya superaba el 90. Esto significaba que había nuevas habilidades disponibles. No era una habilidad superior, aunque pensarlo no alivió a Toya. Al contrario, empeoró la situación. Pero, no podía flaquear. Era un hombre, no. Naotsuguni dijo que solo necesitaba agallas. Toya se puso de pie y agarró su espada. Necesitaba ganar más tiempo. ¿Qué? ¿Aún con ganas de empezar? Se burló el samurái al mirarlos. Su baja salud ya se estaba regenerando. Bucido. La habilidad pasiva de todos los samuráis cuando les quedaba poca. Restauraba la salud rápidamente cuando le quedaba menos de un tercio. Sin embargo, Toya aún no la había desbloqueado, lo que significaba que aún le quedaba poca salud.
Parece que uno de los tuyos no tiene tanta suerte. ¿Qué? La curiosidad traicionera le hizo mirar hacia atrás. Allí vio a alguien que luchaba por levantarse. Tenía un gran corte en el pecho. Rudy, murmuró. Eres tú. Levántate. Gritó Rondelauskode para sí mismo. Tosió sangre. Minori respondió otorgándole algo de curación, pero los Kanagi no eran conocidos por eso. Incluso Isuzu se perturbó, cambiando la canción de baile evasivo por himno de la madre cariñosa, que aumentaba la efectividad de la curación de todos los aliados. Yo, Rondelauskode, no puedo caer aquí, ni permitiré que ninguno de mis aliados caiga. El samurái enemigo puso los ojos en blanco. Tan dramático. No te preocupes. Reapareceremos más tarde. Hizo una pausa. Toya también lo hizo, pero más confundido, incluso mientras levantaba su espada, listo para combatir a su enemigo una vez más. La sonrisa del samurái se tornó peligrosa. No eres un jugador, ¿verdad? ¿Qué? Toya se sintió quieto. Sí, reconozco ese nombre, se frotó bajo su máscara Oni. Kode, qué nombre tan noble. Eres uno de esos PNJ, ¿verdad? Se rió con ganas. Es la mayor estupidez que he visto en mi vida. Un lander intentando convertirse en jugador. No te lo puedes inventar. Un módulo de aterrizaje. La mente de Toya regresó a ese momento. Siempre le había parecido extraño, tan poco familiarizado con la forma en que socializaban otros aventureros. Ni siquiera reconocía que eran amigos. Había otras señales. No sabía qué significaba la palabra facultad, nunca aceptaba solicitudes de amistad, incluso le decía a Isuzu que guardara cosas en su inventario cuando podría haberlo hecho él mismo. O mejor dicho, no pudo haberlo hecho. Porque no era un aventurero. Era un lander. Esta era una pelea que no podían perder, así que ¿por qué rendirse antes siquiera de intentarlo? Sus pensamientos traidores de antes volvieron a la mente. Que esta era una pelea para entretener al enemigo y que los landers pudieran ponerse a salvo. Se suponía que no perderían nada. Sin embargo, alguien estaba muriendo justo detrás de él. Si este samurái de nivel 92 lograra superarlo. Bueno, esto lo hace todo más fácil, sonrió con sorna bajo la máscara. Ni siquiera tengo que preocuparme por los hechizos de resurrección de Kanagi. Esto se vuelve más gracioso cuanto más lo veo. El samurái cargó. Sin pensarlo, Toya también lo hizo. Toya. Gritó Minori. Fuera de mi camino. Gritó Waniro. Tatsumaki Hiri. Aléjate de él. Rugió Toya. Denko Seka. Esta vez, en lugar de ser algo malo, Toya presionó con todas sus fuerzas. El enemigo se vio obligado a seguirlo. La distancia entre él y todos aumentó, pero no se detuvo allí. Si me detengo aquí si dejo que ese bastardo se acerque a mi fiesta. La mente de Toya corría, pero su corazón era más rápido. No estás lastimando a mi amigo. Cállate. El Odachi se levantó. Medianoche. Pero Toya no se dio por vencido. Denko Seka. Por Dios. Otra vez. Maldijo el samurái. No era más largo el tiempo de recuperación. Tatsumaki Hiri. Toya nunca se rendiría. Denko Seka. Otra vez. Gritó. Estaban más lejos, mucho más lejos. Cuanto más lejos, más seguro estaría Rudy. Basta. Mosuno Ayange. Toya se detuvo. Sintió que el Odachi interrumpía su amenaza. Las chispas de otro Denko Seka se desvanecían. Su salud bajó a menos de 5 puntos. Era una habilidad débil para interrumpir. Esa era la única razón por la que no estaba muerto. Pero no podía morir aquí nunca. Porque su amigo moriría antes que Toya. Denko, gruñó Toya con la garganta ensangrentada. Su cuerpo ya había sanado lo suficiente como para hablar. Rudy no tendría esa oportunidad. Quieto, se burló el samurái, con la espada abierta mientras atacó. Muere. Camión. Un relámpago. Sin embargo, Toya no se movió. El rayo salió disparado de él en lugar de arrastrarlo. Observándolo desde atrás, vio cómo parecía arder en llamas, como si ese rayo se convirtiera en una llama rugiente. Ah, ahora lo entiendo. Fue como si algo finalmente encajara. Sin embargo, Toya no tuvo tiempo de pensarlo, no mientras algo dentro de él ardiera para mantener con vida a su amigo. ¿Qué?
El samurái se detuvo, como si un rayo le hubiera bloqueado los músculos. ¿Qué demonios? Toya se movió, tomó su katana y blandió. El samurái recibió el golpe, incapaz de moverse, pero momentos después, como si se hubiera liberado de un hechizo, Waniro rugió. Prueba tu propia medicina. Denko. Pero fue porque el samurái tuvo que decir lo que Toya fue más rápido. Denko Reka. Una vez más, Toya lo desató. Un relámpago lo rodeó. El samurái se quedó paralizado, incapaz de moverse. El samurái más débil, al borde de la muerte, alzó su espada una vez más. Un solo golpe. El samurái enemigo gritó. Esta vez, con una respiración entrecortada. Tatsu. Denko Reka. Toya sintió que el corazón se le encogía. Sentía las manos vacías. Kabón. Denko Reka. De alguna manera, su espada había desaparecido, pero eso no lo detendría ahora. Muraku. Denko Reka. El samurái estaba confundido. Nunca le había sucedido algo así. El samurái más débil seguía atacando mientras su enemigo, un jugador de mayor nivel, apenas podía hacer nada. Eres un mocoso tramposo. Muere. Gritó Toya, lanzando el puño con furia. Y no regrese jamás. Llegó el impacto. El samurái de mayor nivel, con estadísticas infinitamente superiores, sucumbió a la descarga de golpes más débil. Los gemidos y movimientos bruscos de un cachorro que finalmente mostró sus colmillos. Se atragantó al estrellarse contra un árbol, pero permaneció de pie, con vida. Su armadura, aunque Toya no lo sabía, tenía un efecto que lo mantenía con vida durante 10 segundos después de quedar a cero. El samurái observó cómo Toya caía de rodillas, con su reserva de maná completamente vacía. Desafortunadamente, como estaba muy lejos de sus aliados, no habría manera de salvarlo. Maldito tramposo, tosió el samurái. Su odachi estaba levantado, listo para deshacerse de esta anomalía. ¿Querrás saber de esto? Cintas rojas. Eso fue lo último que vio Waniro antes de desaparecer repentinamente. Sus aliados dirían que los abandonó. Sin embargo, la verdad será que nunca reapareció. No puedes reaparecer si no puedes morir, pero esa es otra historia. Toya parpadeó lentamente para disipar el cansancio, se puso de pie con dificultad, listo para intentar luchar de nuevo, pero no había nadie allí. Hundió el pánico. Lo había dejado pasar. Ese samurái iba tras Rudy. Toya, susurró Minori a su lado. Ganamos. Rudy, dijo, mientras la sanación de Minori lo envolvía. ¿Dónde? Rudy está bien, respondió Isuzu. Seara está aquí. Llegó después de que salieras corriendo y lo estabilizó. Vinimos corriendo a ayudarte, pero probablemente no era necesario. Lo lograste, lo abrazó Minori. Lo salvaste. Lo hice, ¿verdad? Murmuró Toya. Estaría Naotsuguni orgulloso de él. Pero, esto no ha terminado. Tenemos que volver. Lo sé, Minori ayudó a Toya a ponerse de pie, pero aún estaba inestable. Su salud ya estaba al tercio. Aún tenemos cosas que hacer. Sus órdenes, desde la mesa redonda, eran claras. Proteger los Landers. Eso incluía a Rudy también. Disculpen el desorden, dijo el sabio del lago Miral mientras apartaba unos libros más. Oh, me preguntaba dónde dejé esa cuchara. Mientras ella permanecía impaciente, con el resto de la mesa redonda a sus espaldas, no pudo evitar echar un vistazo a los 3 Landers que los acompañaban. A diferencia de la última vez, donde Ferna tuvo que controlar los daños por la repentina llegada de Regan durante el banquete, la compañera de investigación de Rin tuvo que unirse a ellos. Bueno, necesitar era una palabra fuerte, pero ella dudaba mucho que Rin quisiera dejar el lander aquí mientras todos regresaban a Akihabara. Eso significaba que podían observar en tiempo real cómo el inmenso respeto de Ferna por el sabio del lago Miral se derrumbaba lenta pero seguramente a medida que su personalidad tomaba protagonismo. Su ídolo era un vago. Ya veo. Bueno, no dejes que te preocupe, Ferna, intentó Rin aliviar la decepción que sentía. Hay un dicho en la tierra, nunca te encuentres con tú. Es tan magnífico como dicen las escrituras.
Y no importa, murmuró Rin antes de ver cómo el lander, sin dudarlo un instante, se acercaba al sabio y comenzaba, al parecer, una interesante conversación sobre sus puntos de vista sobre la investigación. Escrituras. Antiguos investigadores que escribieron lo que sabían del sabio tras conocerlo, respondió Langrisa, aún con esas botas enormes y el vestido desgarrado. Aunque se podrían comparar con los delirios de un loco. Desvaríos. Murmuró la heredera Tosaka. Admito que mi interés ha aumentado. Pero será para más tarde, dijo Krusty con una sonrisa, aunque algo forzada. Iria. ¿Por qué no nos hemos ido todavía? Somos demasiados para el grifo de Chiroe, dijo. Si nos vamos, seremos como máximo 3 a la vez. 2, en realidad, dijo Chiroe. Necesito hacer viajes de ida y vuelta. Su pequeño asesino asintió en señal de acuerdo. ¿Por qué no simplemente secuestramos su globo aerostático? Preguntó Michitaka desde atrás. Aunque parecía más absorto estudiando la habitación, con cierta incredulidad. ¿Cómo podía alguien ser tan desordenado? Podríamos haberle atado el grifo de Chiroe y haberlo hecho ir más rápido. ¿Sabes dónde está el globo? Michitaka negó con la cabeza ante la pregunta de Iria. Nosotros tampoco, dijo Iria. Era vergonzoso admitirlo, pero sus familiares solo detectaron la invasión al entrar en el palacio y subir por el puente. Podrían haber aterrizado con su globo más lejos y avisado a sus aliados tras su muerte. Un equipo de tierra esperando órdenes de marcha no era descabellado. Por lo tanto, nos queda esta opción. Confiando en el sabio, Langrisa arqueó una ceja. ¿Hay algún hechizo en su repertorio? Sí, sonrió y miró hacia atrás, al resto de la mesa redonda. ¿Recuerdan cómo se nos apareció Regan por primera vez? ¿Cómo lo hizo? Fue entonces cuando lo entendieron. En efecto. Usaremos un portal, asintió Lorel Mello y segundo, aplaudiendo su rápida comprensión. Confío en que el sabio no tenga problemas con esto. Regan interrumpió su conversación con Ferlina antes de inclinar la cabeza. Habrá complicaciones leves. Solo pude abrir una puerta entre aquí y el balcón del banquete porque estaba dentro del alcance. Mi propia capacidad de maná no puede soportar semejante travesía hasta Akihabara. Entonces, ¿qué pasaría si todos compartiéramos el maná? Chiroe se subió las gafas. Canalización de maná. Nos permitirá a todos repartir el coste equitativamente. Iria lo notó y le dio las gracias sin palabras. Miró a Regan, quien lo notó y sonrió. Sin embargo, se dio cuenta de que no estaba acostumbrado al engaño, pues era algo frágil y torcido. Eso debería ser suficiente, asintió apresuradamente. No lo haría. El maná requerido, según lo que Regan le había dicho cuando llegaron a su biblioteca privada, era exponencial según el alcance. Siendo realistas, para teletransportarse instantáneamente a otra ciudad, se necesitarían niveles de energía mágica realmente descomunales. Para sus adentros, Iria tuvo que aplaudir a los albes. Sus anillos de hadas solo se convirtieron en un logro mucho mayor. Dame unos minutos, dijo Regan mientras se ponía manos a la obra. El hechizo en sí no es complicado. Ya he obtenido las coordenadas de todas las ciudades importantes de Astal. Ayuda a que no haya habido mucha deriva continental desde que se tomaron por primera vez, en la época de los albes. ¿Saben algo sobre la deriva continental? Añadió Michitaka con cierta ironía. Espera, ¿en serio nos teletransportamos allí? ¿Dónde has estado pensando estos últimos minutos? Rió Krusty. Así que lo estamos. Aunque, debo admitirlo, espero que lleguemos pronto. No me gustaría perderme la diversión. La diversión, murmuró Rainesia. Había guardado silencio hasta entonces, quizás sorprendida por lo surrealista de la situación. En efecto, sonrió Krusty. Luchar contra otros aventureros, como hacía tiempo que no lo hacía, me emociona mucho. Michitaka lo miró con una mirada asesina. Amigo. Acabamos de combatir una invasión hoy. Como dije, ya ha pasado un tiempo. Iria puso los ojos en blanco. Sin embargo, al igual que los demás maestros del gremio, no habían estado ociosos. Se enviaron mensajes. Continuaron recopilando información. Coordinaron esfuerzos incluso en su ausencia. Iria leyó el último mensaje de Taiga.
Los landers del turno de noche habían llegado sanos y salvos gracias a un grupo de aventureros. Bueno, aventureros y un lander. Al parecer, Taiga había actuado a espaldas de la mayoría con ese asunto, aunque tanto Shirou como Lord el Mello y Segundo supuestamente lo sabían. Era un detalle insignificante, pero Ijia imaginó que tendría consecuencias a largo plazo. No es algo de lo que deban preocuparse por ahora. Como era de esperar, el principal problema son los globos aerostáticos, murmuró Shiroi. Están demasiado altos para alcanzarlos, y los miembros de Susukino no paran de caer. ¡Qué cabrones! Solo están reapareciendo ahí arriba. Gruñó Michitaka. ¿Qué probabilidades hay de que los que derrotamos también reaparecieran en su globo? Casi seguro. Lo que significa que no podríamos haberlo secuestrado a menos que supiéramos dónde estaba, dijo Iria. Aún así, podrían haber tenido defensas aéreas contra monstruos voladores. El grifo de Shiroi habría sido derribado. Parece que estamos entrando en una nueva era de combate, frunció el ceño Shiroi. Han cambiado demasiadas cosas desde que llegamos a este mundo. Y ahora es demasiado tarde para echarse atrás, les recordó Langrisa Koe. Lo sabemos, gimió Iria. Rainesia parpadeó ante la flagrante falta de respeto, aunque a su tía no pareció importarle. Por eso ya estamos pensando en contramedidas. Posibles armas antiaéreas. Los globos aerostáticos eran la opción más económica, pero alguien acabará desarrollando aeronaves de gran potencia con runas grabadas en los globos para evitar daños. Vaya, qué buena idea, comentó Michitaka. Ya veo la estructura. Podríamos haber optado por aviones, pero no creo que haya mucha gente en Akihabara que sepa pilotarlos, y mucho menos construirlos. Lo pensaré más tarde, sonrió Krusty. Sin embargo, fracasó poco después. Debo recalcar que otro problema que hemos encontrado es el sistema de la Guardia Real. Iria suspiró. Sí, eso fue lo que pasó. Susukino los invadió con la firme intención de exterminar a su población de Lander. Enfermizo y atroz. No podía imaginar que este plan viniera de alguien con conciencia moral, especialmente viniendo de gente de la era moderna. Shiroi había mencionado a Londark, pero también sabía que, como alguien nacido en la era moderna, probablemente no estaría dispuesto a cometer tales atrocidades. Eso no significaba que hubiera gente dispuesta a hacerlo. Psicópatas, sociópatas o incluso otros magos como ellos. Esa posibilidad siempre estuvo abierta. Sin embargo, a ella le parecía más probable que no fuera Londark quien dio la orden, sino que simplemente la aceptó de otra persona. Era esa otra persona la que les preocupaba, ese nuevo titiritero en la oscuridad. Pero hablaremos más sobre eso más adelante. La Guardia Real no reacciona a menos que un aventurero dañe algo más, ya sea un lander o cualquier otro aventurero, murmuró Shiroi. Esto significa que, si somos proactivos defendiendo la ciudad de Susukino, tendremos que herirlos primero. La defensa automática apuntará a nuestros jugadores en lugar de a los de Susukino. Si queremos que lo hagan, no tendremos más remedio que esperar a que un lander sea atacado antes de que el sistema de guardias se mueva a nuestro favor, pero incluso entonces solo será por esa única vez. Lo que significa que nuestros jugadores tienen que aguantar, gruñó Michitaka. Hay que lidiar con esto. No podemos tener un sistema defensivo que no discrimine. Tendrás que hablarlo con el clan Kunye, dijo Ferna. Por lo que sabemos, ellos son quienes saben cómo funcionan. Lo haremos en cuanto se supere esta crisis, suspiró Shiroi. Supongo que todo tiene su lado positivo. He querido hablar de algo importante con ellos. ¿Tiene el villano de gafas algún gran plan? Sonrió Iria. Uno que aún no ha contado al resto de la mesa redonda. Solo me preocupa el futuro de Akihabara, respondió con una sonrisa. Pero te avisaré si nos cuentas qué haces en ese almacén tuyo. Muy bien, dijo Iria con una sonrisa. Será más tarde, en la próxima reunión del consejo. Genial. Por fin descubrimos los siniestros planes de nuestros dos villanos. Genial. Gruñó Michitaka. Pero eso no cambia el hecho de que no podemos hacer nada con esos globos. No se preocupen por ellos, dijo Iria, despidiéndolos con un gesto. Tengo a alguien que se encargará.
Ella le había enviado ese mensaje hacía un tiempo. Los preparativos están completos, respondió Regan. Tras él había un claro, un espacio abierto que parecía antinatural en aquella sala infernal de libros. Sin embargo, al mirar a su alrededor, se dieron cuenta de que debía haber usado algún hechizo para apartarlos a todos. Bastante rudimentario, pero funcionó. Lo que no era rudimentario era el armazón interior. Ya podía ver a Lord Mello y Segundo intentando descifrarlo. Simplemente entra en el portal cuando aparezca. Lord Chiroe. Lanzaré la canalización de maná, asintió el villano de gafas. ¿Están todos en el grupo? Ante los gestos de asentimiento que recibió, incluidos los de conocimiento que dio el gremio de Iria, comenzaron. Una energía mágica los abrumaba. Los rodeaba como una niebla. Podía sentir algo retorciéndose a su alrededor, pero sobre todo, Iria sentía algo dentro de ella. Se estaba utilizando Avensfell. Una enorme cantidad de energía mágica. Los Landers estaban asombrados. El consejo de la mesa redonda estaba atónito. Iria se alegaba de que todos tuvieran las barras de maná llenas. Si no, habrían notado que volvían a estar llenas. Sin embargo, no pudo evitar notar que Krusty la miraba con recelo. Algo que resolver después, parecía que habría muchas cosas que resolver más tarde. Está completo. La puerta está abierta, solo tenemos que cruzarla, observó Regan con lo que solo podría describirse como júbilo orgásmico. ¡Oh, qué hechizo tan maravilloso! Iria parpadeó. Aquel. Entonces, ¿qué esperamos? Michitaka se equipó los guanteletes. Vamos a romper cabezas. Henrietta. Por favor, reúnete con Marielle y Karasin. Se han atrincherado en el distrito comercial y hay demasiados Landers como para que puedan moverse con seguridad, debido a que el globo está justo encima de ellos, ordenó Chiroe. Akatsuki, conmigo. La Brigada del Viento del Oeste, Honesty y los miembros de Silver Sword han asegurado la mitad norte de la ciudad. Ayudaremos a la otra mitad. Por favor, quédese cerca, Lady Rainesia, le recordó Krusty, mientras sacaba su hacha con evidente entusiasmo. Sería una lástima que algo sucediera. Muévete, niña, Langrisa empujó a su sobrina apresuradamente y arrastró a Riley a Ferlma tras ella. No tenemos todo el día. Ya oíste a la dama. Gritó Iria. Sin embargo, no pudo evitar sentir el corazón latir con fuerza de anticipación. Su subclase Berserker, que había sido la causa de sus interminables dolores de cabeza, finalmente recibiría el alivio que buscaba. A la carga. Con una última carga, la mesa redonda y sus miembros se desvanecieron en la niebla. Shiro corrió. No se había unido al resto del alumnado. No, sabía que estarían a salvo. Confiaba en que Sakura y Taiga los protegerían. Sin embargo, cuando recibió el mensaje de Iria sobre los globos, supo lo que tenía que hacer. Había visto a varios aventureros, pero no reconoció a ninguno, lo que significaba que eran de Susukino. No podía matarlos, no para siempre, y no sin sufrir grandes pérdidas. Su nivel simplemente no era lo suficientemente alto como para marcar la diferencia, y mucho menos en solitario. Entonces, ¿por qué estaba aquí solo? Había otras cosas que podía hacer. ¿Qué necesitaba hacer? Vio a Serara, la protegida de Yanta, hace un rato con un grupo de Landers. La señalaron detrás de ellos antes de que ella diera las gracias apresuradamente y continuara su camino. Estuvo a punto de ser atacada por un espadachín de Susukino, pero Shirou lo derribó antes de que se encontraran. Su combate, si Shirou podía llamarlo así, había durado un buen rato, pero la espada de la acción, su habilidad excesiva, lo hizo mucho más fácil de vencer. El espadachín fue tomado por sorpresa, esperando que la habilidad terminara, pero nunca lo hizo. Fue menos una pelea y más una constante evasión de Shirou. Solo terminó cuando, por pura casualidad, Shiro avistó a otros jugadores de Akihabara y condujo al espadachín directamente hacia ellos. Un grupo de 3 despachó rápidamente al solitario. Con esa batalla fuera de su mente, Shiro vio un claro en el bosque. Atravesó el follaje y divisó la entrada a la ciudad. Estaba casi desierta. Los habitantes de Landia se habían refugiado en el salón del gremio. Reconoció a algunos aventureros en los tejados. Vigilaban los globos aerostáticos en el cielo, informando mediante mensajes dónde caería el siguiente.
fue eficaz, un testimonio de su planificación flexible y sus medidas de precaución. Tras saludarlos con la cabeza, continuó su camino hacia la ciudad. Se cruzó con un grupo conocido que escoltaba a un grupo de Landers. El tipo que le hizo adivinar los ingredientes de su parfait. Los Landers también le resultaban familiares. Comerciantes que los habían visitado recientemente e incluso uno de los herreros enanos. En ese momento de desastre, la reunión de todos fue casi sobrecogedora. Pero no duraría. Si de verdad eran aventureros que caían y reaparecían constantemente del cielo, esos globos tenían que desaparecer. Era obvio, pero por desgracia, era imposible. Estaban demasiado altos. Había gente con monturas voladoras, pero eran poco comunes. Iria le dijo que solo los miembros del partido del té libertino podían volar tan alto, e incluso así, probablemente había un contingente de aventureros listos para defenderse allí arriba, lo cual significaba que era su responsabilidad lidiar con ello, algo que Iria sabía. Shirou brilló como el viento. La espada de la acción se activó y lo arrastró. Cortó los laterales del edificio como si fueran reposapiés, sin apenas causar daño, pero continuó elevándose. Pronto, se encontraba en la cima de un edificio, como los demás centinelas. Por suerte, también lo habían reconocido. De lo contrario, habría sido un caso de fuego amigo. A esta distancia, podría lograrlo. Sin embargo, no con su arco y flecha. Desafortunadamente, la clase espadachín le impedía usar uno. Afortunadamente, eso no fue una restricción para sus otras habilidades. Una mano se levantó. Planos se formaron en su mente. Rastreo encendido. Una a una, aparecieron espadas junto a él. Donde había una, de repente aparecieron muchas. 10, 20, suficientes para igualar a los globos aerostáticos en el cielo. Permanecieron junto a él. Sin embargo, si uno miraba con atención, parecían estremecerse y erizarse. Producción completa. Todas las proyecciones en espera, continuó murmurando. Entrecerró los ojos. Mentalmente trazó la trayectoria. Todas las proyecciones. Derribadlos. Fuego sucesivo. Como balas, esas espadas cortaron el aire. Las nubes se abrieron al tiempo que una oleada de espadas se elevaba desde Akihabara como una lluvia de misiles antiaéreos. Cada globo aerostático ondulaba, evidencia de algo que se estremecía e impactaba contra la tela. Pronto, se tambalearon. Y entonces, a pinchazos. Uno a uno, los globos aerostáticos, incapaces de mantener su sustentación, descendieron lentamente. Los centinelas cercanos lo miraron con asombro antes de enviar rápidamente informes a sus aliados. Ya no era un descenso unilateral. Finalmente Akihabara pudo recuperar la ciudad. Desde el momento en que Meltraus alzó la vista al cielo, observó un algo indescriptible que le resonaba en los huesos. El chico que había rescatado de la calle, un poco mal hablado, notó distraídamente, estaba bien. Cuando Meltraus entró en la sala del gremio de aventureros, el chico le señaló a una amiga suya, una jovencita. El herrero no supo el nombre de ninguno, aparentemente insignificante en ese momento, y lo dejó a salvo. Pero cuando el herrero intentó irse, los aventureros que custodiaban el edificio lo detuvieron. Aunque no se permitían conflictos en los prestigiosos salones del gremio, la mesa redonda había hecho públicas algunas lagunas para su protección. Aunque era imposible hacerles daño aquí, aún podían apresarlos y arrastrarlos hacia un lugar donde pudieran sufrir daño. La mesa redonda simplemente no quería correr ese riesgo, no hasta que la ciudad estuviera a salvo. Como mínimo, Meltraus pudo preguntarle a un aventurero, uno con conexiones en otro gremio, quien a su vez pudo preguntarle a uno de los aventureros que enseñaban en su escuela. Era molesto, como decirle a alguien que martillara imperfecciones que no podía ver, pero confirmaron que Melia estaba a salvo dentro de los pasillos de la escuela. En otras palabras, estaba a salvo, por desgracia, no podía decir lo mismo de los demás. Observó a algunos Landers paseándose nerviosamente. Algunos estaban encorvados y murmurando oraciones, e incluso había quienes optaban por esconderse en los rincones más oscuros. Meltraus no los culparía. Tras vivir a salvo en Akihabara toda su vida, el repentino ataque destrozó su sensación de seguridad.
Algunos incluso miraban con una cautela previamente disimulada a los demás aventureros, quienes luchaban para defenderlos. Por suerte, había quienes no toleraban semejante comportamiento necio. Hizo un gesto apreciativo al conocido tendero. Ace parecía haber cambiado de actitud. Aunque, que otros hicieran un mejor trabajo de mantenimiento de la paz que él, no significaba que Meltraus no quisiera supervisar la situación a su manera. Esa era la razón principal por la que se sentaba junto a la ventana más cercana a la entrada. Observaba la lucha desde afuera. Hizo una mueca al ver a un aventurero, uno de Akihabara, que se dejó morir voluntariamente para que su aliado lo reviviera poco después. Fue una laguna legal que hizo que los guardias reales se retiraran y huyeran en busca de otro aventurero para ponerlos en su lugar, ignorando que estos guardias reales estaban perjudicando activamente a quienes se suponía debían proteger. Restos sin valor. Eran armaduras vivientes, pero nadie se atrevía a usarlas. Era posible, y había habitantes de Land que disfrutaban de poder abatir aventureros rebeldes, incluso indirectamente a través de la armadura, pero no necesitaban que alguien las usara para funcionar. Las cosas debían cambiar. Meltraus volvió a mirar al cielo. Presentía que pronto cambiarían. En ese momento, él se resistió. Esas cosas, aquello que sujetaba a los aventureros y les permitía caer como el agua, finalmente habían caído. Desde el cielo, se desplomaron. Algunos en la ciudad y otros justo fuera de sus murallas. Sin embargo, Meltraus se alegró de ver a los aventureros correr rápidamente hacia los lugares de los accidentes. Parece que la cosa se está calmando, murmuró un aventurero guardián, uno de los 5 que custodiaban la entrada. Recuérdame invitar a un trago a quien los abatió a todos. Tú y yo, respondió un hombre kanji. Globos aerostáticos, entre otras cosas, las cosas no pintan bien, ¿verdad? ¿Por qué?, preguntó su compatriota. Los derribamos. Sí, pero ¿alguna vez has jugado a StarCraft?, continuó el aventurero, usando de nuevo su propia jerga. Es difícil contraatacar a quienes tienen superioridad aérea. Pronto necesitaremos nuestras propias naves. De los suyos. Meltraus se quedó pensativo. Ya había oído a la chica Tosaka mencionarlo en su presencia, ese conflicto se intensifica cuanto más se prolonga. No le gustaban las señales. Le dolían los huesos. Quizás era tiempo de transmitirlo adecuadamente. Sus pensamientos siguieron siendo los mismos incluso mientras veía que algo más caía desde arriba, incrustándose en el camino de tierra antes de desvanecerse en motas de luz. Meltraus gruñó en señal de aceptación. Parecía bastante preparado. Fue entonces cuando se detuvo. Su mirada se dirigió a su lado, enfocándose en uno de los pasillos cercanos. Un diluvio de niebla envolvente lo envolvió como un dragón a un sierpe menor. Como un dragón, los que estaban cerca entraron en pánico. Corrieron y retrocedieron apresuradamente, como si temieran que los tragara por completo. Meltraus observó cómo los aventureros cercanos apartaban a la multitud en un intento por estar en primera línea, para combatir cualquier amenaza que hubiera invadido su santuario. Sin embargo, de las oscuras fauces salieron varias figuras, ninguna de las cuales Meltraus sabía que eran enemigas. ¿Lo ven? Mucho más rápido, dijo Iria, entrecerrando los ojos al ver a los aventureros que se adelantaban. ¿Qué hacen aquí? Antes de que los arremetan, Krusty, señor y amo de DDD, simplemente sonrió. Quizás sea mejor que nos unamos primero al combate. Bien, Iria frunció el ceño antes de darse la vuelta. Quédense aquí. Nos enfrentamos a jugadores de alto nivel, algo que no pueden controlar, y sí, hablo de ti, Rin. La última vez fue pura casualidad. Hasta que dominen mejor a ese overskill, olvídense de unirse a esta pelea. El miembro del gremio de la muchacha estaba a punto de discutir, pero algo que dijo Ferna, la chica de Arcadia, la apaciguó. Desde allí, Meltraus observó cómo los líderes de la mesa redonda, todos ellos debiendo provenir de la conferencia, marchaban a la batalla. Pero ¿cómo llegaron aquí? Sus ojos curtidos y envejecidos se abrieron de par en par antes de toser a borbotones. Algunos de sus compatriotas herreros se dieron cuenta e intentaron ayudar, pero cuando también se dieron cuenta de quién había acompañado a la mesa redonda de vuelta, bueno, la reacción de Meltraus fue la más apacible. ¿Cómo diablos consiguieron traer aquí al sabio y a los dos Cowens?
Cada vez más gente los notaba, con reacciones más salvajes y frenéticas que las suyas. Era como si la sola idea de tener a un alto noble frente a ellos fuera mucho más sorprendente que el fragor de la batalla. En el caso de Meltraus, tampoco podía culparlos, sobre todo cuando su reacción era prácticamente la misma. Silencio. Como una vela que se apaga, Meltraus observó cómo los de Akihabara formaban fila. La joven habló, la del vestido rasgado, pero no disminuyó su tono autoritario ni su presencia. Una cosa era saber que eran vagabundos, fugitivos que no querían pagar impuestos en los dominios de otros señores y optaban por esconderse entre los aventureros, pero otra muy distinta era ser vistos por esos mismos señores. Como habitantes de Akihabara, escuchar era su rol y lugar en la vida. Así había sido siempre. Como ovejas, imaginó por un momento a su hija susurrando. Si lo hubiera hecho, le habría dado un golpe en la cabeza, por miedo a que provocara la ira de la chica Kouen. Por suerte, logró salir de su estupor. Kouen simplemente se giró para conversar con la aventurera a su lado, la chica Tosaka. Fue al observarla que notó que la aventurera se estremeció y suspiró. Podrías haber sido un poco más diplomático. El tacto es una moneda con la que aún no me han pagado, decidió el joven encogiéndose de hombros. Antes que se apresuren a hacer una reverencia o algo igual de absurdo, prefiero un silencio cómodo. ¿A qué precio?, preguntó otra voz, la joven Kouen, sin pensar. Al comprender lo que decía, cambió de tono. Lo que quería decir es que no nos haría ningún favor enemistarnos con los lugareños. Estaremos aquí bastante tiempo, ¿verdad? Meltraus fingió no haber oído nada, porque si eso fuera cierto, intercambió miradas con los demás. Edgar, Ace, Alphas e incluso ese caprichoso Flandel. Esas palabras, ¿de qué otra manera iban a interpretarlas? Para quienes se hacen llamar Landers, solo tenían un significado. Akihabara finalmente tuvo su propio señor. Iria sintió el pavimento crujir bajo su bota. Tanto ella como Krusty corrieron por las calles desiertas. La vista era estremecedora, sobre todo considerando que hacía apenas unas horas habían estado rebosantes de actividad. Al notar algunas manchas en el suelo, Iria contuvo un comentario irritado. Los aventureros no sangraban. Iria notó que Krusty se apresuraba. Una habilidad de movimiento de algún tipo. Ella igualó su ritmo mediante la aplicación de autorrefuerzo. Debería haber consumido PM, pero, sin duda, estaba haciendo trampa en ese preciso instante. Había formado un grupo con sus compañeros de gremio, y Lorelmello y Segundo usaba la canalización de maná. Había una alta probabilidad de que se descubriera su secreto, que ella tenía el toque celestial sellado en lo profundo de su avatar. Pero tenía la sensación de que pronto eso ya no importaría. Su hacha casi rugió al llenarla de energía mágica. Al girar por la calle, vio los restos de uno de los globos aerostáticos. De alguna manera, aterrizó justo en medio del Coliseo. Habría pensado que el árbol gigante, el que se alzaba sobre el límite sur de la ciudad con su sombra permanente, habría atrapado el globo antes de que se estrellara. Por suerte, no fue así. ¿Por qué era importante esta ubicación? Porque este lugar era uno de los pocos donde no aparecían los guardias reales. Era donde los jugadores luchaban entre sí por diversión. ¿Para qué revelarlo? ¡Qué fortuna! Iria no pudo evitar sonreír, especialmente porque prácticamente se estrelló al caer de las gradas. Krusty gritó, probablemente para advertirle del peligro, pero se detuvo una vez que ella lo soltó. No se pronunció ninguna habilidad. Un solo golpe de su hacha, rebosante de energía mágica casi inmanejable, abrió un tajo en el centro de todo. Un invasor que acababa de reaparecer observó con pánico como ella, una asesina cola de zorro con un arco, era partida en dos antes de que la situación la alcanzara. Sin embargo, dada su naturaleza aventurera, sobrevivió. Los asesinos tenían una habilidad que se activaba al recibir daño letal, una habilidad que se reiniciaba al morir. Iria la mencionaría, pero no le importaba demasiado aprender sobre ella. Debería haberlo hecho en retrospectiva. Despejando ese pensamiento inútil, Iria se encontró con Krusty alcanzándola. Su forma se teletransportó repentinamente hacia ella y detuvo el ataque de un espadachín. Otra reaparición reciente. Los dos se quedaron solos hasta que llegaron los refuerzos, probablemente en un par de minutos.
Tras mirarlo, lo vio asintiendo con la cabeza. Tuvieron la misma idea. Aullido de ancla. Krusty gritó primero. Todos los invasores de la arena, en concreto el espadachín y el asesino que había sobrevivido, se vieron obligados a mirarlo. Atacarlo era su única opción para evitar que el guardián consiguiera un disparo fácil y debilitador. Considerando la configuración de Krusty, que prácticamente todos los jugadores conocían, sería un verdadero inconveniente. Era molesto enfrentarse a configuraciones de robo de vida como la suya. El espadachín gritó cuando Ilya apareció repentinamente ante él, con los ojos abiertos y los afilados colmillos de lobo rechinando por la emoción de la batalla. En ese instante, el espadachín se dio cuenta de que lo habían engañado. Tanto Ilya como Krusty eran guardianes. Ambos habían usado Anchor Roll. Ilya se alzó. Sin embargo, usó el lado plano de su hacha. El espadachín se vio repentinamente volando por los aires hacia las gradas del Coliseo. Podría haberlo matado allí, pero entonces reaparecía. Ese era el problema, luchar en medio de su punto de aparición, aunque les llevara un tiempo. Pero Ilya solo necesitaba esa oportunidad. El espadachín le había estado bloqueando el paso de forma molesta. Sin más, centró su atención en los restos. En el centro, prácticamente llamándola por su nombre, había algo que latía con energía mágica. Parece que teníamos razón con lo del santuario, dijo Ilya mientras levantaba su hacha. Casi podía oírla rugir de felicidad. Su filo dorado brillaba de anticipación. Y termina ahora. Romperse en pedazos. Su hacha cayó. Rebotó con poca diferencia. ¿Por qué era tan duradero? Ilya rechinó los dientes antes de aprovechar ese impulso, girando sobre sus talones y rugiendo una vez más. Una vez más, fue rechazada, pero con la adrenalina desbordada, vio algo. Eso la revitalizó. Tanto ella como su hacha aullaron mientras continuaba su ataque. Había una grieta. Un calor abrasador apareció detrás de ella. Golpe infernal. Un hechicero invasor lanzó su hechizo. Sin embargo, Ilya sonrió al notar que algo bloqueaba su camino. No era Krusty, pues estaba ocupado acosando a un asesino particularmente evasivo. ¡Qué grosería! Krentelfal prácticamente lo apartó de un manotazo, con su figura etérea firme. Quizás sería prudente avisar a sus compatriotas con antelación a dónde va, Lady Ilya. Sí, los ojos y la sonrisa de Ilya se abrieron de alegría. La próxima vez. Su hacha cayó una vez más. El santuario se hizo añicos. ¿Cuántos quedan? Gritó Ilya, abalanzándose de inmediato contra el asesino que Krusty había retenido. Un silencioso aullido de ancla le aseguró el golpe libre, que transformó en un agarrón. Krusty la remató poco después. Podría ser esto todo el día. Entonces parece que somos almas gemelas. El hacha de Krusty descansaba sobre su hombro. Según los informes, debería haber un total de 7, ahora 6. Día de luz, comentó Ilya. ¿Dónde está el más cercano? En la estación de ferrocarril, más al sur, ya corría. Ilya se unió a él mientras Krentelfal surcaba los cielos para una vista aérea. Mis compañeros de gremio están haciendo lo que dijiste y posponiendo la matanza de los invasores. Ahora están usando tácticas para ganar tiempo. Mis encantadores con habilidades de movimiento o sueño se están quedando sin maná, pero los Landers están ayudando donando suministros gratis. Es lo mejor para ellos, después de todo, asintió Ilya. Señora Ilya. Oyó gritar a Krentelfal, más que nada para su compañera. He visto a un grupo de invasores reuniéndose más adelante. Están vigilando el santuario. Parece que los invasores reaparecidos les hicieron saber a sus aliados que se acabó la fiesta, sonrió Krusty. Genial. Este adicto a las batallas, pero claro. Ilya sonrió mientras el berserker dentro de ella cantaba con alegría. Ella también lo era. A medida que recibían más y más mensajes, sabían que esta noche de pesadilla pronto terminaría. Sin embargo, para los miembros de la mesa redonda, todo apenas comenzaba. Se había establecido un nuevo statu quo. ¿Cómo cambiaría de nuevo? Un libro cerrado lentamente. Sin embargo, el contenido aún no se había leído.
Para el lector, lo único que había notado eran las páginas dobladas, las puntas del libro que, para un hombre común, podrían haber asumido como marcas de libros al azar. Para el hombre que lo dejó a un lado para coger otro libro, había descifrado su mensaje. Sus informantes habían actuado bien. Contratar a esos aventureros resultó ser una mejor idea de lo que se pensaba. Claro que no había contactado personalmente. Fueron sus amigos quienes lo hicieron. Amigos que compartían su opinión sobre la situación actual. Los extremistas habían dado el primer paso. El resto tendría que lidiar con las consecuencias. Esto no presagia nada bueno. Ojos rojo rubí. Cabello liso como un cuervo bien cuidado. Túnicas que denotaban linaje y pureza. Su apariencia delataba elegancia y refinamiento, pero al observar su expresión, encontrarían una extensión desolada. Extremistas se puede llamar extremistas a quienes están de acuerdo con ellos. Planta y Waden, Estal, frunció el ceño. ¿Estará bien Westland? Mientras Touri Saigu estudiaba la luna, descubriendo que su habitual esplendor brillante era solo un poco más apagado, consideró cuidadosamente su siguiente movimiento. El status quo había cambiado. Quizás debería visitarte antes de lo previsto, murmuró. Antes de que se declarara formalmente el estado de guerra. N/A. La habilidad de Toya, Denko-Reka, significa básicamente fuego abrasador. Visualmente, emite una ráfaga de relámpagos a su alrededor. Mecánicamente, esto aturde a cualquiera a su alrededor, incluido él mismo, en distinta medida. Cuanta menos salud tenga Toya, más tiempo aturde a los enemigos y más corto a sí mismo. No es una habilidad que se deba usar a la ligera, y si se usa varias veces seguidas, empieza a drenar su energía mental, lo que puede provocar desmayos, como se vio en el capítulo. Esto no es una mecánica del juego, desmayos, pero como no se trata de Eldertale, sino de Teldesia, también debe tener sus inconvenientes. También es una referencia a la terminología de los juegos de lucha. Un Reka. Un tipo de movimiento especial con múltiples fases, siempre que se introduzcan más comandos para continuar la secuencia. Esto suele pillar desprevenidos a los oponentes si esperaban moverse para continuar, pero no lo hacen, o los pilla mientras presionan un botón esperando que el movimiento termine. O puede hacer que se defiendan demasiado y que sean atrapados. Genial. Dejando de lado los parloteos, aquí viene la obligada disculpa por la demora. En resumen, tuve problemas en la vida. Conseguí un trabajo de 9 a 5, 6 días a la semana, una palabra que asusta. Tuve que mudarme a un nuevo estudio con mi hermano y mi familia. Es más pequeño que mi casa anterior, pero al menos ya no hay cucarachas. Tengo peces de mascota. 3 murieron, así que compré 2 más para reemplazarlos. El tiempo libre se desplomó, pero al menos siento que no soy un desperdicio de espacio. Me da buena energía, más o menos. En fin, no puedo prometer otra actualización pronto. Si me pongo a escribir, lo haré, pero ahora la vida es lo primero. Lo digo mientras hago planes internos para escribir otras cosas, jajaja. Hasta la próxima, Glor.